unos días en el recinto parlamentario ese bochornoso hecho protagonizado por una legisladora correísta que acusó al gobierno de aupar el crimen organizado y que ocasionó la muy comprensible reacción de la ministra de Gobierno, es una clara demostración del estado de debilitamiento que hoy padece el populismo liderado por el expresidente domiciliado en Bélgica. Más allá de la vulgaridad que caracteriza a esa diputada y de lo ofensivo de su actuar, y respetando la majestad de uno de los poderes del Estado, la indignación de la opinión pública determina hoy por hoy las corrientes partidarias han disminuido de modo incuestionable y, para suerte de la democracia, parecen desvanecerse como amenazas a la decencia y a la dignidad que debe caracterizar a una política madura, equilibrada y de real servicio social. Este fenómeno de retroceso que afecta al populismo en nuestro medio ha venido madurando con el paso de los días y con la suma de acontecimientos a partir de la terminación de su presencia dirigiendo los destinos del país. Una primera señal del acontecimiento que describimos, licenciado, fue la ruptura de Lenín Moreno con el liderazgo y la dirección autoritaria de Rafael Correa. Moreno, aunque su gobierno no tuvo mayores éxitos, cumplió la importante tarea de dejar fuera del control del Estado al núcleo obediente e incondicional del caudillo. Recuperó la práctica del respeto a la libertad de expresión y de prensa e impuso una forma de gobernar apartada de la agresividad que caracterizó al estilo primario de su predecesor. En su periodo se respiró un aire de paz y se abrieron las posibilidades de cuestionar las acciones gubernamentales hasta las probablemente alejadas de los procedimientos éticos y morales. Los pronunciamientos violentos del resentido jefe no surtieron efectos de peso en condiciones de ofrecer perspectivas para la recuperación del poder en su beneficio. El correísmo perdió con su candidato Arauz frente a Guillermo Lasso, y aunque la gestión de este banquero asumido político fue catastrófica, la reincidencia populista tampoco logró su objetivo mediante la intervención de Luisa González como candidata presidencial. En ese momento, es decir, en el lapso que se abre con la declaratoria de la muerte cruzada y la realización de un nuevo evento electoral, es cuando se pone de manifiesto un hecho que, según nuestro criterio, será crucial en la demostración de esa situación de crisis por la que atraviesa el correísmo. En efecto, la designación de Daniel Noboa como nuevo presidente de la República nos pondrá de manifiesto que el electorado mayoritario, es decir, aquel en el que se ubica por sobre todo la juventud ecuatoriana, votó por una opción opuesta de manera categórica al estilo mordaz y grosero que asomaba como alternativa. La figura de Luisa González, a pesar de su juventud y frescura, nunca pudo tener para un sector importante de la opinión pública la independencia y autonomía respecto de una cabeza que insistía de modo cansino y reiterativo en ser el centro de decisiones y el elemento determinante para los pronunciamientos electorales. Las proclamas ensordecedoras provenientes del incansable exmandatario rebotaron sin éxito y fueron sentidas como manifestaciones de una vieja clase política incapaz de interpretar la modernización en el eje del pensamiento que hoy impera en las nuevas generaciones. El remordido rostro de aquel, la furia de su palabra y su insistente fobia en contra de todos los que no se han alineado como rebaño bajo su mandato, son tomadas de manera cada vez más significativa por una mentalidad que rechaza esa forma de hacer política. Y si tomamos, licenciado, una de esas manifestaciones de furiosa actitud y la ponemos en el escrutinio del imaginario colectivo joven de nuestro país, por sobre todo, como por ejemplo los ataques proferidos por Correa
sus incondicionales en contra de la fiscal general, podemos colegir que frente a esa clara expresión de terrorismo político se levanta una actitud y una opinión que rechazan y condenan ese tipo de procedimientos que le hacen el juego al intento de barrer la institucionalidad y crear las condiciones de un escenario de miedo y angustia en el que se consolidan las posibilidades de un dominio total por parte del crimen organizado. El proceso de debilitamiento descrito, si bien denota una tendencia de continuidad, puede mantenerse siempre y cuando la gestión del gobierno de Noboa consiga logros concretos y tangibles en condiciones de anteponer esos éxitos a la persistencia de una clientela local y regional que aún se mantiene fiel al líder populista ausente. Hacemos votos porque esto ocurra, licenciado, y porque la democracia se sienta liberada de las amenazas que la ponen en peligro.